Días, es un placer estar aquí otra vez. Que Dios las bendiga, que las llene de su gracia y de su favor. A todas, que nos llene de fortaleza, de sabiduría, de unción, de gracia, de propósito y nos ayude en todas las áreas de nuestra vida a hacer lo correcto, a ser guiadas por el Espíritu Santo. Y bueno, pues Em, Blanquita me pidió el favor de compartir una palabra y voy a compartir algo que compartimos en la iglesia hace poco, que Dios puso en mi corazón y ahí donde estás, yo sé que ya oramos, pero me gustaría poner este tiempo en manos de Dios, ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te doy las gracias por el privilegio que me das de venir a llevar tu palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú a través de mi vida, Señor, que esta palabra que tú tienes caiga en buena tierra y de fruto al ciento por uno, Señor. Toda distracción la echamos fuera y declaramos, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón abierto a lo que tú nos quieras hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy te quiero hablar de un tema que pues ministró mi corazón y lo enseñamos hace poco en la iglesia y se llama Conquistando un año nuevo. Conquistando un año nuevo. Y no sé cuántas de ustedes, muchas, ¿verdad? Muchas personas y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Pero en general empezamos el año con propósitos, como este año voy a proponerme bajar de peso, voy a proponerme comer más saludable, me voy a proponer hacer dieta, hacer más ejercicio, ahorrar más, ¿verdad? En fin, o sea, nos levantamos como que cerrando el año y empezando el año con propósitos que queremos hacer, ¿verdad? En muchas de las áreas de nuestra vida, pero también es importante hacer propósitos en el área espiritual, hacer propósitos de crecer, tener metas como para nuestro crecimiento espiritual, para no estar como conformadas como estamos o estancadas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo puse este tema conquistando un año nuevo y quiero pues animarte con algunos propósitos para este año que yo me he hecho y que he animado a la iglesia a hacerlo. Y el primer propósito que te animo de tener este año es que seas una persona de oración, que no dudo que lo seas, ¿verdad? No dudo que lo seas, pero es súper importante entender que cuando ponemos a Dios en primer lugar, o sea, ahí es donde parte el éxito de nuestra vida, ¿verdad? Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y cuando pongo a Dios en primer lugar en mi vida, por consiguiente, busco tiempo para estar con Él. Porque muchas personas, a veces por estar en actividades sirviendo a Dios en otras cosas, descuidan lo más importante que es el tiempo con Dios en la oración. Entonces es súper importante mantener a Dios en primer lugar y hacer de la oración una prioridad. Entonces, cuando entendemos que la oración es nuestra prioridad, que la oración es nuestra gasolina espiritual, que la oración es lo que nos conecta con Dios, que es ese oxígeno a nuestro espíritu, entonces, y es lo que nos une con Dios, lo que nos hace sensibles a su voz, entonces vamos a hacer la prioridad de buscarlo, de buscarlo, de paz. ¿Y por qué es importante orar? Claro, cuando orar en equipo, orar cuando estemos con nuestra pareja, orar en la iglesia, en nuestros grupos de oración, pero es muy importante tener tiempos de calidad con Dios a solas. O sea, por ejemplo, yo tengo la costumbre de orar con mi esposo los fines de semana, ¿verdad? Juntos oramos, pero entre semana cada quien tiene su tiempo con Dios, aunque oramos antes de que él se vaya a trabajar y así, pero son nuestras oraciones más profundas, es cada quien, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar esos tiempos de calidad donde estemos en quietud y podamos tener esos tiempos donde escuchemos la voz de Dios, donde seamos fortalecidas, ¿verdad? Y no sé tú la manera de orar, ¿verdad? Pero muchas personas me preguntan, bueno, ¿qué puedo orar? ¿Qué es lo que puedo orar, verdad? ¿Qué peticiones le tengo que decir a Dios? Porque Él ya sabe. Me ha tocado encontrar personas que dicen, pues yo no le pido nada a Dios porque Él ya sabe lo que necesito. Y claro que Dios sabe lo que tú necesitas, pero a Dios le gusta escuchar nuestras peticiones, porque al hacerlo estamos reconociendo que necesitamos de Él,
estamos reconociendo que dependemos de Él y que sabemos que solo Él puede ayudarnos en cualquier situación. Entonces a Dios, no es que Dios no lo sepa, porque Él ya sabe antes de que le pidamos lo que necesitamos, pero a Él le gusta escucharnos. Escúchanos, y fíjate lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice, la oración de un justo es poderosa y es eficaz. Entonces, Uh, es poderosa y es eficaz. Y somos justos, no que tengamos la vida perfecta, sino que somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces, si somos justificados por la sangre de Jesús, nuestras oraciones van a ser eficaces y poderosas. Eficaces y poderosas. Entonces, acércate a Dios con un corazón sincero. No hay como un protocolo para orar, o sea, de que tengo que decirle a Dios esto, de esta manera, así. O sea, las oraciones que realmente tocan el corazón de Dios son las que salen de tu corazón, de lo que tienes en ese momento. Y hay muchos tipos de oración. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 14 versículo 13. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, dice Jesús. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Y esta es una de las claves para saber que todo lo que le pidamos a Dios, y justo ayer le enseñaba eso a mi hijo, que todo lo que empiece en la oración siempre diga Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús dice que todo lo que le pidamos a Dios tiene que ser en su nombre. Y todo lo que le agradezca, cierra, siempre le decía yo a mi hijo Daniel, todo lo que termines de orar, siempre di, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de qué orar, pues todo. O sea, cuando estamos agobiadas, debes, pues, orar, ¿verdad? Para que Dios te quite, entregarle a Dios ese agobio. Cuando tengas necesidades financieras, orarle al Señor y entregarle esas necesidades. Cuando tengas necesidades familiares, orar al Señor y entregarle esas necesidades familiares. Cuando te sientas frustrada, cansada, agobiada, entregarle a Dios esas necesidades. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4 del 6 al 7. Dice, por nada estén afanosos, o sea, no te afanes. Más bien presenta tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí dice, o sea, en toda oración, o sea que hay todo tipo de peticiones, con acción de gracias, confiando que Él se encargará, ¿verdad? Cuando le das las gracias después de orar, es confiando que Él se encargará de lo que acabas de orar y entregarle, ¿verdad? Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú oras y le entregas a Dios tus peticiones, debes de descansar y tener paz, que Él se encargará de atenderlas. Y me encanta, por ejemplo, ¿qué pasa con un agricultor cuando siembra una semilla? Él siembra la semilla en la tierra y le va echando agua cada día y espera a que la semilla crezca, ¿verdad? Tiene paciencia y espera a que dé fruto esa semilla que sembró. Pero ¿qué pasaría si el agricultor siembra la semilla y todos los días va y destapa la tierra a ver si ya la semilla está, si está creciendo? Que todos los días hiciera lo mismo, pues no va a crecer nunca la raíz, ¿verdad? Entonces, él espera a que esa semilla dé fruto. Entonces, nuestras oraciones son como esas semillas que sembramos en oración y tenemos que esperar que el Señor se encargue de dar el crecimiento a esas semillas que estamos sembrando en oración. Y a veces vamos a ver las oraciones en algunas contestadas rápido, a veces no tan rápido, ¿verdad? Eh, y tenemos que saber que Dios tiene sus tiempos. A veces lo que le pedimos no lo contesta rápido, a veces no, porque quizá no es el tiempo o porque quizá no es lo que Él quiere para nosotros y nos tiene algo mejor, ¿verdad? Entonces debemos de saber que todas las oraciones que sembremos son semillas que tarde o temprano darán fruto, darán fruto. Entonces, lo importante aquí es saber esperar, y a veces en la espera nos desesperamos, creemos que Dios no va a contestarnos, que Dios no nos está escuchando, pero Dios está obrando aunque no lo vemos. Aunque no lo veamos, el Señor está obrando en todo lo que hagamos. Entonces aquí la clave es perseverar en oración y perseverar en la espera. No rendirte en la espera, no rendirte, porque tienes que confiar en Dios. En que Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces todo tiene su tiempo. No significa que Dios no te está contestando. Yo en mi vida he visto oraciones contestadas rápido y otras que se han tardado mucho tiempo,
pero en ese inter de la espera el Señor ha tratado con mi corazón, el Señor ha fortalecido mi fe, el Señor me ha ayudado a madurar y me ha enseñado a depender de Él completamente y a confiar. Como dice, que todo lo que obra para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Entonces, todo obra para bien. Si tu oración no ha sido contestada todavía tan rápido, el Señor está orando algo para bien de tu vida. Entonces, no dejes de orar. Todo tiene su tiempo. Y me encanta la historia de Ana y la oración que ella hizo en Primera de Samuel, capítulo 1 versículo del 1 al 20. Vemos la oración de Ana, ¿verdad? Dice que Ana era una mujer que no podía tener hijos, que ella, me imagino que era una mujer de oración, y habla en Samuel que ella se rindió, o sea, oró hasta que ya no tenía ni fuerzas, a tal grado que la tachaba el sacerdote como ebria, ¿verdad? Pero dice la palabra que ella derramó su corazón, o sea, era una mujer afligida. Y ella dice la palabra que con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Yo creo que clamó a Dios por ese deseo de su corazón de poder tener hijos. Y me encanta lo que dice 1 Samuel 1:15. Dice, Ana dice, he derramado mi alma delante del Señor. Entonces, cuando derramamos estas oraciones, porque hay oraciones de microondas, ¿verdad? Oraciones superficiales o rápidas, ¿verdad? Que son del día a día. Pero cuando realmente nos metemos a orar por eso que tanto anhelamos o necesitamos y derramamos nuestro corazón delante de Dios, yo creo que son esas oraciones que tocan el corazón de Dios y mueven su mano a favor de nosotros, ¿verdad? Algo poderoso ocurrió en la oración de Ana. Y fíjate lo que dice, que ella entregó a Dios, derramó su corazón, o sea, le entregó a Dios eso que tanto anhelaba. Y fíjate lo que dice en el versículo 18, dice, y no estuvo más triste. O sea, ella derramó su corazón, lloró hasta que ya no le salieron lágrimas, le entregó su petición a Dios y luego no estuvo más triste. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque después de derramar su corazón y entregarle a Dios esa necesidad, tuvo paz, tuvo paz, porque dice que no estuvo más triste. O sea, la respuesta no había llegado, pero la paz sí. O sea, Ana derramó su corazón y tuvo paz de saber que Dios tenía el control y que Dios contestaría su oración. Y más adelante vemos que Dios contestó su oración y ella tuvo un bebé, o sea, fue embarazada. Dios contestó su oración, le dio un hijo. Dios escuchó su oración porque vio su fe y fue la oración contestada de Ana en el tiempo correcto. Samuel nació. Entonces, cuando derramas tu corazón delante de Dios, yo sí creo que puede cambiar nuestra historia, pero debemos de confiar y descansar en Él sabiendo que Él tiene el control. Yo algo que he aprendido en mi vida es derramar mi corazón delante de Dios. He aprendido a tener esas oraciones con Dios donde me he puesto en la brecha con todo mi corazón por mi esposo, por mis hijos, por mis papás, por la iglesia, por las personas que Dios me pone en mi corazón, por mí misma. Y he visto la mano de Dios de verdad que se mueve a favor de esas oraciones. Y no nada más la he visto en mi vida, sino en la vida de muchas personas. Entonces yo te invito que seas esa mujer que derrame su corazón delante de Dios, que no nada más hagas oraciones del día a día, del cada rato, ¿verdad? Que oramos, que por Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, sino que seas una mujer que saques un tiempo donde estés en quietud con Dios y que seas tú con el Espíritu Santo orando, haciendo esas oraciones donde toquen el corazón de Dios. Y otra de las oraciones que son muy importantes hacer y entender, que la oración de arrepentimiento es poderosa, es poderosa. La oración donde nos rendimos al Señor y donde reconocemos cómo estamos, donde reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón. Una oración de arrepentimiento puede cambiar nuestra vida, ¿sabes? Yo siempre creo que el arrepentimiento es la puerta, la entrada a la bendición y a la restauración. Pero sí creo firmemente que el arrepentimiento tiene que ser específico por las cosas que hayamos hecho mal en nuestro pasado, ¿verdad? Porque cuando nos arrepentimos específicamente de nuestros errores o pecados pasados, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, cerramos puertas que hayamos abierto al enemigo por pecado, ¿me entiendes? Entonces es importante tener esas oraciones de arrepentimiento específico por cosas que hemos hecho en el pasado y cerrar esas puertas y también en el día a día,
Porque no es lo mismo decirle a Dios, Señor, perdona todos mis pecados. A decirle, Señor, perdóname porque mentí, perdóname porque adulteré, perdóname porque codicié, perdóname porque hice tranzas. O sea, es oraciones específicas. Así como nuestra oración tiene que ser específica en las peticiones, tiene que ser específica en la confesión de nuestros pecados. Porque de esa manera viene la restauración. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces yo creo que sí, el tener esas oraciones de arrepentimiento es súper importante. Vuelvo y digo, por las cosas del pasado, y si ya lo hiciste, padrísimo, pero acostumbrarte en el día a día siempre ponerte a cuentas con Dios. No nada más que sean oraciones donde tú derrames tu corazón por tus peticiones, sino también siento que antes de las peticiones siempre debe haber ese tiempo de oración donde nos examinemos y donde nos pongamos a cuentas con Dios porque todos fallamos, nadie es perfecto, ni aunque prediques la palabra, eres un ser humano, entonces todos tenemos fallas en el carácter, en pensamientos. Entonces sí es importante tener esos tiempos de ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, dice Dios, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo pienso que donde dice se humillar a mi pueblo, o sea, la parte de humillarnos es rendirnos a Dios, ahí entra el reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, y es implorar la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces viene pues el examinarnos y el cambiar nuestra vida, ¿verdad? Porque decía Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Si yo ya estoy arrepentida de cosas que Dios me perdonó, pues la manera yo de mostrárselo a Dios es no caer en lo mismo, o sea, no volver a las fallas, cosas que Dios ya me sacó de ahí. Entonces es importante, unido al arrepentimiento viene un cambio en las áreas donde necesitemos cambiar, ¿verdad? El arrepentimiento es como ese dolor profundo de haber ofendido a Dios. Y un verdadero arrepentimiento, yo sí creo que produce un cambio en nuestra manera de pensar y de vivir. Cuando realmente, no sé si te ha pasado gente que tú ves aún en la iglesia o gente que se ha acercado a Dios que no han tenido un arrepentimiento porque tú ves su manera de vivir. O sea, no hay un arrepentimiento porque siguen con lo mismo o siguen en la misma postura y aún se supone que acercándose a Dios. Entonces, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de comportarnos. O sea, un arrepentimiento genuino. Yo creo que siempre cuando es dado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que trae convicción de pecado y arrepentimiento genuino, yo pienso que cuando es ese arrepentimiento que viene con el toque del Espíritu Santo a tu corazón, entonces viene esa necesidad de cambiar, viene ese cambio en tu manera de ver las cosas que antes no lo veías, ¿verdad? Entonces, cuando viene ese arrepentimiento y viene ese cambio en nuestra vida, ahí es donde dice la palabra de Dios, que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios es un Dios de nuevos comienzos y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo creo que cada día que el Señor nos da es una oportunidad que Dios nos da para que nos examinemos y para que mejoremos en lo que tengamos que mejorar y cambiemos en lo que tengamos que cambiar, ¿verdad? Y trabajemos en lo que necesitemos trabajar. Esa es la misericordia de Dios cada día, ¿verdad? Y otro propósito que quiero animarte a tener, aparte de que seas una mujer de oración, pero esas mujeres que se pongan en la brecha, no nada más a orar por tus necesidades, sino por las necesidades de tu familia, de la gente que Dios te ponga en tu corazón a orar, es que seas una mujer que se capacite en la palabra de Dios, que te capacites, no dudo que lo hagas, pero es bien importante tener como un plan de lectura para que tengas esa disciplina de orar, esa disciplina de orar, de leer la palabra, que tú sabes cada día tienes que leer algo específico, no nada más abrir la Biblia así en donde caiga, sino tener un plan de lectura te ayuda a tener disciplina, te ayuda a tener un mejor conocimiento, ¿verdad? En lo que estás leyendo. Y es bien importante
hacerlo, porque conozco muchas personas de verdad que van a la iglesia, que le encanta escuchar prédicas, que todo el día escuchan prédicas, pero no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que leer la palabra es lo que va a limpiar tu mente y tu corazón todos los días. La palabra de Dios, fíjate lo que dice en Salmo 119, versículo 105. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios, cuando la leemos, va a traer esa luz a donde debemos ir en nuestra vida, va a alinearnos a lo que Dios dice. Y es súper importante que todos los días pongamos nuestra vida a la luz de la palabra. Por eso es importante leerla. Porque en tu lógica puedes decir, ay, pues yo no estoy mal, o sea, soy buena persona, hago el bien. Pero cuando uno pone su vida a la luz de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo te muestra, no, sabes que tienes orgullo, te falta perdonar, todavía tienes luchas en tus pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener ese hábito de leer la palabra para que siempre el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos alinee nuestra manera de pensar y de ver, de sentir, de comportarnos al reino, a lo que es Dios, a como hijas de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea, te va a enseñar a vivir como hija de Dios. Te enseñará qué hacer cuando necesites dirección. Es útil para reprender, o sea, te confrontará con amor. O sea, el Espíritu Santo cuando nos confronta en algo que estamos mal, no lo hace para condenarnos, sino lo hace para ayudarnos a que nos arrepintamos y corrijamos eso que necesitamos corregir. Dice aquí, es útil para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea, cada una de nosotras, estemos enteramente capacitadas para toda buena obra. Así que la palabra de Dios nos instruye y nos guía y ayuda a vivir vidas como a Él le agrada. Entonces, por consecuencia de vivir vidas que a Él le agrada, siempre va a traer bendición a nuestra vida, siempre, siempre, siempre. La palabra de Dios en nuestra vida nos va a ayudar a discernir correctamente lo que debamos hacer o no y de verdad nos dará la sabiduría para tomar decisiones correctas. O te va a advertir de cosas que debas hacer o que no debas hacer. Entonces, siempre que tú leas la palabra y el Espíritu Santo, háblame. ¿Qué me quieres decir hoy? Habla mi corazón. Háblame, Señor. Dame guianza en lo que tiene que hacer, lo que tengo que hacer. Y otra de las cosas que es importante capacitarnos en la palabra es porque cuando nosotros oramos con autoridad, declarando lo que dice la palabra de Dios, es un arma poderosa contra el enemigo. Si tú te recuerdas cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo tentaba a Jesús y Jesús le decía, escrito está, lo vencía con la palabra de Dios. Y dicen las escrituras que llegó un momento que el diablo lo dejó, o sea, vio que no pudo vencer a Jesús y lo dejó. Entonces, si Jesús lo hacía, cuanto más nosotros. Y fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido. Ellos refiriéndose a nosotros, al pueblo de Dios, dice, ellos le han vencido. ¿A quién? Pues al diablo. Por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, de testificar la palabra de Dios. Es la manera que nosotros derribamos las mentiras del diablo, testificando la palabra de Dios, testificando lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros, orando con autoridad, declarando, escrito está, orando con autoridad. Por eso es importante leer la palabra, para que tú sepas lo que dice la palabra y sepas cómo orar con autoridad. Orar sabiendo lo que la sangre de Cristo hizo por ti. Y con esas armas tú debes de orar, así vences al enemigo. Entonces necesitas capacitarte y leerla y aprenderla para testificarla en oración, porque no hay mayor arma que tú ores con la palabra y digas, escrito está. Si el enemigo te quiere hacer dudar que no vas a poder prosperar, que no vas a salir de ese problema, si tú sabes la palabra, orar, cancelo esas mentiras del diablo. Escrito está, Dios es mi pastor y nada me faltará. Escrito está, por las llagas de Jesús soy sana. Escrito está, Dios cuidará mi salida, mi entrada.
escrito está por la sangre de Cristo, soy justificado, perdonado. Es importante saber la palabra para orar con ella con autoridad, porque eso te va a servir para toda tu vida. Así que necesitamos ser activas en la palabra. O sea, muchas personas tienen su Biblia abierta en el Salmo 91 y ya. O sea, mucha gente tiene la palabra abierta, pero no la lee. Entonces, la palabra de Dios tiene que, no es un adorno, es algo vivo y tenemos que apropiarnos de esa palabra, creerla y hablarla y tener la certeza que el Espíritu Santo siempre nos hablará a través de la palabra cuando la leamos, ¿verdad? Es o sea, la Biblia cerrada es como una lámpara apagada y la Biblia abierta es lo que va a iluminar nuestro camino. Entonces debemos de ser mujeres de oración y mujeres de la palabra. Y hay una historia que me encanta en Segunda de Reyes 22:11 y habla del rey Josías. El rey Josías gobernaba Judá siendo muy joven y cuenta las escrituras que el templo estaba descuidado durante su restauración y hallaron el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Y cuando el libro fue leído delante del rey, dice las escrituras, que Josías, el rey Josías, rasgó sus vestidos, se humilló y reconoció que el pueblo vivía lejos de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes 22:11. Dice, aconteció que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque la palabra, al escuchar la palabra de Dios, produjo convicción de pecado en el rey Josías. Y luego que el rey leyó en voz alta esa palabra al pueblo, renovó el pacto con Dios de obedecerle, quitó toda la idolatría que había en el pueblo de Dios y trajo una reforma espiritual y vino el temor de Dios al corazón del rey Josías y a todo el pueblo de Dios. Por consiguiente vino una transformación. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, por eso dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Entonces, porque la palabra de Dios siempre, siempre te va a traer esa libertad. Yo recuerdo, y he hecho una palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, es importante conocer la palabra para saber qué es lo que está trayendo maldición y romper con eso, para saber qué cosas tenemos que cambiar. Yo recuerdo, mis papás me inculcaron siempre a creer en Dios y Jesús, pero de una manera tradicional. Y nunca en mi vida había leído la Biblia, jamás. Y yo creo que mis papás tampoco, porque eran muy idólatras a muchas cosas, a la Virgen, a santos y todo ese tema. Cuando nos entregamos a Cristo y empezamos todos a leer la Biblia, pues el Señor abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta de por qué habían tantas cosas en nuestra familia. Quitamos toda la idolatría, todos los santos de la casa, botamos todos los libros de metafísica. La Biblia dice que hay que sacar el anatema de nuestra casa, o sea, todo lo que está en contra de Dios. Entonces, sacamos en bolsas todo, revisamos hasta el último rincón de la casa, sacando imágenes, sacando cuadros, estatuas, libros de metafísica, todo aquello contrario a la palabra de Dios. Y quemamos todo eso, lo sacamos de la casa. ¿Por qué lo hicimos? Porque al leer la palabra de Dios trajo ese temor de Dios a nuestro corazón y entendimos, por ejemplo, que la idolatría traía ruina y trae maldiciones. Todas las cosas de los horóscopos, las lecturas de las cartas, los cuarzos, los amuletos, todas esas cosas son anatemas que traen demonios, traen maldición a tu vida. Entonces, cuando alguien no lee la palabra, pues no entiende eso. Nosotros, aunque creíamos en Dios, hacíamos todas las prácticas habidas y por haber. Íbamos a que nos leyeran las cartas, el tabaco, el cigarro y todo lo que se podía. Y hacíamos muchas cosas, creíamos en los horóscopos, en las cosas de metafísica, en la nueva era, todas esas cosas. Y cuando empezamos a leer la palabra de Dios y nos dimos cuenta lo que habla Dios de la idolatría y de esas cosas, sacamos todas esas cosas de nuestra casa, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por haber hecho esas prácticas y cerramos toda puerta que le habíamos abierto al diablo. Entonces, es importante por eso leer la palabra de Dios. Cuando yo le empecé a leer la palabra, yo me acuerdo tenía 24 años y empezó Dios a hablarme de la fornicación. Entonces yo tenía relaciones sexuales con mi novio porque para mí era normal, pero cuando empecé a leer la palabra de Dios me di cuenta que eso no le agradaba a Dios. Entonces puse orden en mi vida en esa área también. Entonces, y en todas las áreas que he puesto orden en mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo, ha sido porque la misma palabra de Dios me ha enseñado.
Entonces, si tú crees en Dios, pues tú vas a creer lo que dice su palabra. Y si tú crees lo que dice su palabra, tú vas a buscar obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y eso va a traer libertad a tu vida siempre. Pero es increíble, hay muchos cristianos que no leen la Biblia y muchos cristianos que todavía creen en los horóscopos, muchos cristianos que todavía hacen prácticas que no deben de hacer, pero lo hacen, estoy segura, por ignorancia de que no conocen realmente lo que dice la palabra. Por eso es súper importante que tú y yo y siempre inculcar a la gente que estemos ministrando o que Dios nos ponga en nuestra vida para enseñarle la palabra, a que sean personas que lean, que se capaciten en la palabra, que escudriñen la palabra de Dios, que tengas una Biblia de estudio donde puedas aprender más, que busques lo que significa lo que estás leyendo para que entiendas más y que seas sensible y obediente a la voz de Dios para que puedas obedecer a lo que el Señor te está mostrando si realmente quieres vivir una vida en libertad, porque a veces las cosas, los estancamientos en nuestra vida son por cosas que, ataduras o cosas o consecuencias de cosas que hemos hecho mal o que no hemos querido cambiar o que están ahí estorbando. Y cuando el Espíritu Santo nos lo muestra y nos dice qué hacer para quitar eso, pues debemos de ser obedientes y hacerlo para que veamos esa transformación y esa libertad en nuestra vida, ¿amén? Entonces, ese es mi consejo, mi segundo consejo. Y mi tercer consejo para este año es que seas una persona de determinación firme. Ser una persona que tengas dominio propio y sepas decir no a las cosas que no te hacen bien. Fíjate lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para decir no a las cosas que nos dañan. Dominio propio para decir no a las cosas que nos contaminan y ensucian. Dominio propio para decir no a las amistades que no nos hacen bien y que nos quieren jalar a cosas que a Dios no le agradan. Dominio propio para decir no a las cosas y situaciones que Dios ya no quiere que estemos ahí. Dominio propio para decir no a la tentación, ¿verdad? Y hay que cuidar los ojos, lo que vemos en las redes sociales, lo que escuchamos. O sea, cada quien sabe cuál es su debilidad. Y la Biblia dice que se sienta firme, mire que no caiga. Yo creo que lo primero que uno se tiene que cuidar es a uno mismo. Aunque tengas la madurez espiritual que tengas, siempre tienes que estar alerta a cuidarte a ti misma. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú haces con la gente que te rodea. Si tú llegas a una reunión y tú ves que ya el ambiente no es como donde debes estar, tienes que saber irte de ese lugar. O sea, yo siempre he entendido que la tentación no se vence, sino se evita. Si yo sé que al juntarme con ciertas amistades o estar en cierto lugar o ver ciertas cosas van a ser una tentación para mí, mejor evitar, ¿verdad? No jugar con fuego, sino evitar. La tentación no se vence, se evita, ¿verdad? Entonces, necesitamos el dominio propio para decir no a las cosas que Dios ya no quiere que hagamos, ¿verdad? Y eso es en el día a día, porque, ¿verdad? Y necesitamos al Espíritu Santo para poder tener ese dominio propio. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, el dominio propio lo necesitamos para no andar en la carne. ¿Sabes que la lucha de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne? Todos los días tenemos una lucha interna. Y al que tú alimentes, ese va a gobernar. Si tú no alimentas tu espíritu en oración y en la palabra, tú vas a andar en la carne todo lo que da. Pero si tú quieres que el espíritu sea el que gobierne tu vida, entonces tienes que saber a quién alimentas. Si no oras, vas a andar en la carne todo lo que da bien. Pero cuando oras, el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza para que estés más atenta a huir de las cosas que debas huir, ¿verdad? Entonces el dominio propio lo necesitamos para evitar peleas, para evitar caer en vicios, para evitar caer en infidelidades, para evitar, no sé, hasta para cuidar nuestra alimentación necesitamos el dominio propio.
para no comer de más, ¿verdad? Necesitamos el dominio propio para levantarnos y hacer ejercicio, para cuidar el templo del Espíritu Santo. Hasta para todo eso, en nuestro carácter necesitamos el dominio propio, para no gritar cuando nos desesperamos, ¿verdad? Sobre todo las que tenemos hijos pequeños, necesitamos ese dominio propio, para no gritar después de la sexta vez que llames a tus hijos. Hasta en los pequeños detalles necesitamos el dominio propio, de verdad que sí. Entonces, necesitamos estar fortalecidos en el espíritu. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de ti. Pues cuando estás sometida a Dios, vas a resistir la tentación que el enemigo te quiera meter y éste va a huir de ti. Pero la clave es estar sometidas a Dios y estar en comunión con Dios todos los días para que nuestro espíritu esté fuerte y esté fortalecido. Fortalecido. Sométete significa obediencia, morir a algo que quieres, pero que sabes que Dios no quiere y prefieres someterte a la voluntad de Dios. Resistir al diablo significa no caer en sus tentaciones y huir de ellas. Así el diablo no podrá hacerte caer y te dejará de tentar. Por la clave aquí es eso, por estar fortalecidos con el Señor para podernos, a través de la ayuda del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir en obediencia a Dios, sometidas a Él y buscando de Él. Entonces, hazte muy amiga del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me encanta la historia de José el Soñador que vemos en Génesis capítulo 39, que cuenta que él era guapísimo, que trabajaba para Potifar, que la esposa de Potifar era guapísima y cuentan que un día él estaba solo con ella y que ella quería, yo creo que le traía ganas a José de verlo guapísimo, ¿no? Entonces lo quería seducir y dice la palabra que él llegó un día que ella lo forcejeaba a tener relaciones sexuales y dice que él salió corriendo, hasta ella le arrancó la ropa, se quedó con la ropa de él. Imagínate, él hubiera podido echarse una canita al aire, pues total no había nadie, podía ser la amante de la esposa, pero él tenía temor de Dios. Dice la palabra que él dijo, ¿cómo voy a fallarle a Dios que me ha dado todo y a mi amo que confía en mí? O sea, ese es el temor de Dios, que aunque nadie te vea, sepas que Dios te ve. Y ese temor de Dios te va a ayudar a huir de la tentación, a huir de las cosas que Dios no quiere que hagas, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces necesitamos estar fortalecidos con el Señor para no caer en cosas que no debemos hacer, ¿verdad? El dominio propio es como un muro espiritual que nos da protección, ¿verdad? Que nos ayuda a hablar de una manera correcta, ¿verdad? Cuando estamos en la carne hablamos sin pensar, reaccionamos con enojo, nos dejamos llevar por los impulsos y entonces así el enemigo entra fácilmente. Pero cuando hay dominio propio tenemos control en las palabras que decimos, tenemos paz en las decisiones que vamos a tener y tenemos protección espiritual. Entonces necesitamos el dominio propio. No, el dominio propio no es una debilidad, sino es una fortaleza. No se trata de controlarnos solos, sino dejar que el Espíritu Santo sea quien nos gobierne y nos ayude a ejercer ese dominio propio para no regarla en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude a ser esas mujeres de oración, esas mujeres que tengamos esos tiempos donde toquemos el corazón de Dios, que nuestras oraciones no sean oraciones superficiales, sino sean oraciones donde clamemos por su presencia, donde movamos la mano de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser esas mujeres de leer la palabra, de lectura de la palabra, donde sepamos que no lo hagamos como una rutina, sino lo hagamos como necesito alimentarme, necesito buscar tu dirección, necesito saber qué me vas a decir, Señor. Y seamos mujeres que estemos fortalecidas en el espíritu para ejercer ese dominio propio que el Señor nos ha dado y no caer en tentación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes, que tú despiertes nuestro espíritu, Espíritu Santo, a buscar del Señor en oración, que quites toda distracción, toda flojera espiritual, todo cansancio espiritual, lo quites, Espíritu Santo. Y traigas ese despertar, Señor, que nos vuelvas esas mujeres apasionadas por tu presencia,
apasionadas en la oración, que seamos guerreras en la oración, Señor, que podamos no nada más orar por nosotras mismas, sino orar por nuestras familias, orar por nuestras iglesias, orar por nuestros seres queridos, por las personas que tú nos pongas en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cada día buscar la dirección del Señor, a buscar tu voz, Espíritu Santo, que nos hables a través de las Escrituras, que nos des guianza en lo que debamos hacer y en lo que no debamos hacer. Que nos fortalezcas, Espíritu Santo, que tu fruto esté en nosotras, que nos ayudes a ejercer ese dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levántanos, Padre. Que tu sangre, Jesús, hoy nos limpie, limpia nuestro corazón, Señor, de las cosas que no te agradan. Limpia nuestra mente de las cosas que no te agradan, Señor, de lo que no nos edifica. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Lava nuestro carácter, Señor. Lava nuestra boca, que nuestro hablar sea un hablar de bendición, Señor. Abre nuestros oídos a escucharte, Señor, que seamos sensibles a tu voz. Danos entendimiento, Señor, revelación cada vez que nos hables, Señor, y ayúdanos a ser obedientes a lo que nos digas, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muchas Amén. gracias. Qué hermoso banquetazo.